Estimada comunidad INICAM, tengan todos y todas muy buenas noches. Les saluda nuevamente Cristian Aragón, asistente académico de PRONCAT INICAM. Y bueno, para mí es un placer y un honor acompañarlos nuevamente en este martes municipal. Y bueno, hoy en nuestra sexta sesión estaremos abordando el tema de la inversión pública en los gobiernos subnacionales, el cual es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que para las futuras autoridades regionales, autoridades municipales, deberán estar ejecutando proyectos en infraestructura, proyectos de inversión, entre otros, para lo cual deberán estar capacitados y tendrán que tener un conocimiento acerca del presupuesto, de cómo deben afrontar la gestión municipal, entre otros temas en la materia. En ese sentido, para el día de hoy tendremos a nuestro miembro del comité consultivo, quien es Carla Gaviño. Ella es abogada por la Universidad Católica del Perú, es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Asimismo cuenta con estudios y certificaciones por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Universidad Carlos III de Madrid. En cuanto a su trayectoria profesional, se ha desempeñado como directora de normatividad de la Dirección General de Inversión Pública del MEF y como consultora y asesora en Pro Inversión Perú y el BID, respectivamente. En la actualidad, es miembro de la Comisión Consultiva de Asuntos Públicos y Regulatorios del Colegio de Abogados de Lima y es docente en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Y bien, antes de cederle la palabra a Carla, quería mencionar que al final de la sesión estaremos enviando el link del Zoom, perdón, el link de la confirmación de asistencia, y también mencionar que para la sección de preguntas, por favor, hacerlos en la caja de comentarios, y quien desee activar su micrófono, por favor, alzar la manito para poderle activar el micrófono respectivo, ¿no? Bien, habiendo dicho todo eso, le cedo la palabra a Carla. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Permíteme saludarte y por tu intermedio al equipo de INICAM, agradecerles por esta invitación y también agradecerles a todas las personas que nos están acompañando, que veo que vienen de distintas partes del Perú, de distintas municipalidades, de distintas entidades públicas, lo cual es algo muy positivo porque para mí siempre es un tema muy importante estar en contacto con los distintos funcionarios, sobre todo los que se encargan de la parte operativa en sus instituciones, de los procesos de la inversión pública. Y hoy día vamos a hablar de eso, de un reto importantísimo tanto para las gestiones salientes como para aquellos que van a entrar y van a empezar a ejercer sus funciones ahora en inicios de enero de 2023. La inversión pública es un tema sumamente relevante respecto a la calidad de vida que nosotros estamos permitiéndole o facilitándole a la gente en el marco de nuestras funciones públicas. ¿Cómo hacerlo de mejor manera? ¿Cómo evitar las obras paralizadas? ¿Cómo ejecutar el 100% de los recursos previstos? ¿Cómo transparentar? ¿Cómo permitir la participación ciudadana? ¿Cómo incrementar aspectos de trabajo colectivo, colaborativo, ágiles? La gerencia, el project management de proyectos son temas muy relevantes que yo creo que necesitamos reforzar, necesitamos implementar de la mano con la academia para poder estar a la par con las tendencias internacionales, mundiales de cómo gestionar bien nuestros proyectos. Porque quizá al final de esta conversación ustedes compartan conmigo que los grandes problemas que tenemos en inversión pública no son temas presupuestales, se podrán reflejar en temas presupuestales a veces, pero el dinero no es el tema, la ausencia del mismo tampoco, porque no es que falte, muchas veces nos sobra. Es gestión pública, la inversión pública es parte de la gestión pública. La gestión de los sistemas administrativos tiene un fortísimo componente técnico, pero no saber hilvanar todos los procesos de los sistemas administrativos, tener una adecuada gestión de la cartera prioritaria de proyectos, saber priorizar proyectos, dar continuidad a los proyectos, cumplir los compromisos, pactar adecuadamente, hacer bien los procesos de selección, ejecutar debidamente las obras, tener buenos expedientes técnicos y buenas preinversiones para que después, por hacerlo rápido, no terminemos teniendo amplísimos espacios donde se incrementan cronogramas y presupuestos, es gran parte del reto. Y cómo no, la operación y mantenimiento. Sí o no, que muchas veces cuando por fin inauguramos y por fin empezamos a prestar el servicio, lo que tiene calculado una vida útil de 10 años termina teniéndola de 3 o de 5 por ausencia de mantenimiento y por lo tanto la brecha que habíamos pretendido ayudar a cerrar no se cerró, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso en esta noche. Para eso yo me permito compartir con ustedes una pequeña
PPT que he elaborado para orientar nuestro diálogo, porque yo espero contar con su participación activa en el momento en el cual tengamos espacio para una retroalimentación, para un espacio de preguntas, lo cual para mí es muy importante porque me interesa, me importa como exfuncionaria de muchos años, escuchar a los actuales funcionarios. Muchos de ustedes todavía están aplicando normas que en algún momento preparamos con el equipo cuando estábamos en el MEF. Y muchas de esas disposiciones siguen vigentes. Me interesa mucho saber cómo ha venido en la práctica, qué espacios de mejora hay y desde donde estoy yo, desde la academia, cómo podemos contribuir. Vamos a hablar un poco aquí de la inversión pública para los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, las municipalidades, sus entidades y empresas adscritas, por supuesto. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué es importante la inversión pública? ¿Por qué una y otra vez, presidente tras presidente, ministro tras ministro, discurso tras discurso, 28 tras 28, escuchamos hablar de la relevancia de la inversión pública? ¿Por qué es que actualmente el Ministerio de Economía ha hecho un llamado para que los gobernadores regionales entrantes y los alcaldes entrantes pongan énfasis en el destrabe de proyectos y en la continuidad de la inversión pública? ¿Qué es esto de la inversión pública? Dirá la ciudadanía. Bueno, la inversión pública, antes de entrar a definirla, podemos decir que es relevante porque nos permite, ¿qué cosa? Fomentar la calidad de vida de la gente, la buena calidad de vida de la gente. La inversión pública nos va a permitir contar con los activos necesarios para la prestación de los servicios que las entidades públicas tienen a su cargo a favor de la población. Al igual que el Estado, que la gestión pública, que las políticas públicas, que los sistemas administrativos, la inversión pública tiene en su centro, en su razón de ser, al ciudadano y sus necesidades. Nosotros o ustedes como funcionarios, por lo tanto, cuando articulamos estos procesos, tenemos que tener cuidado de no perdernos en los memos, en los formatos, en los oficios, en los procesos, ¿verdad? Tenemos que recordar que la finalidad de esto es inaugurar la obra en tiempo, con calidad adecuada para prestar bien los servicios. Obra que se inaugura o activo que viene mal, servicio que vendrá mal, se haga lo que se haga. Por eso es importantísima la calidad de la inversión pública. Por eso es importantísimo los buenos expedientes técnicos, las buenas preinversiones, para no estar sobre la marcha durante la ejecución teniendo deficiencias de calidad, deficiencias o ausencias de información que nos lleven pues a dilatar ampliamente los procesos de ejecución y llegar con un servicio cuando ya la demanda varió, se incrementó la población, migró la población, la necesidad es otra, ¿verdad? Entonces, los proyectos están hechos para un tiempo determinado, con una cuantificación y una demanda, estructuración determinada. Tienen que llegar en un momento determinado. No podemos tener más proyectos que se demoren, como estamos viendo en muchos casos, grandes proyectos subnacionales, 10, 15 años después, ¿verdad? Con 13 adendas de por medio, o más, ¿no? Eso no debería darse. Vamos a hablar un poco de esto. Nos dice, en general, si vemos los marcos macroeconómicos multianuales, estas proyecciones de la política fiscal, de los ingresos que se van a recibir, que saca el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y que tienen una visión de cada 3 años, ¿no? Siempre nos dicen, marco tras marco macroeconómico, ministro tras ministro, que la inversión pública fomenta la conectividad o tiene la potencialidad, si está bien hecha, de hacerlo, de conectar espacios geográficos, poblaciones, ¿de acuerdo?, de mejorar la productividad. Si colocamos un colegio en un lugar, lo que vamos a generar alrededor es una serie de empresas, una serie de negocios, ¿verdad? Desde útiles escolares, pasando por uniformes, por menús, imprentas y una serie de movimiento económico en torno a ese colegio. Pero adicionalmente, y lo más importante, vamos a permitir ayudar a cerrar la brecha educativa o de infraestructura educativa en la localidad. Si a ese colegio le agregamos una carretera o un puente que nos una con otra parte con la cual no podíamos acceder, pero donde hay postas médicas, ya estamos generando mayor capacidad para que la gente transite de un lado a otro y pueda acceder a mayores servicios y con eso inclusive transportar productos de un lado a otro, insumos de un lado a otro, generar movimiento económico también. Mejora la calidad de vida y genera empleo de forma temporal a la población. Para nuestros políticos es muy atractivo hablar de la inversión pública como una fuente generadora de empleo, hablan de los núcleos ejecutores, mucho en el sur del Perú sobre todo, ¿verdad? Tengamos en cuenta que la generación de empleo a través de la inversión pública
en cuanto hablamos de ejecutar el proyecto con la población, siempre vamos a hablar de un empleo temporal, un empleo que tiene pues, que no va a ser pues duradero en el tiempo, pero que sin embargo durante ese lapso sí te genera réditos para la población. Nuevamente, el incremento del empleo, el incremento del PBI, el incremento de la compra, de la venta de insumos, son elementos que acompañan la inversión pública. Pero su finalidad en sí misma, ¿cuál es? Permitir contar con activos para prestarle servicios a la ciudadanía. No lo olvidemos como funcionarios, porque muchas veces comunidades formuladoras decimos, yo ya lo formulé. Lo que se demora el proceso de selección y cuando se inaugure es de otra área. Y luego viene el área usuaria y dice, yo, esta obra que han hecho realmente no se corresponde con los servicios que voy a prestar. No me consultaron cuando hicieron el expediente técnico, no cumple las características que necesito, presta parcialmente el servicio que yo necesito, necesitamos otra inversión pública más, ¿no? Todas estas situaciones en las cuales un área va por un lado, la unidad ejecutora por otro lado, el contratista o el arquitecto del expediente técnico por un lado, el ingeniero o la contrata que ejecuta la obra por otro lado, sus subcontratas por otro lado, sus proveedores, cada uno viendo la obra desde el punto de vista de lo que le toca hacer, y finalmente la obra usuaria desde lo que esperaba recibir. Todo esto es parte del problema de por qué cuando llega finalmente el Estado a la población a través de la inversión pública y los servicios que se permiten con ella, se genera una sensación de que Estado que no logra hacer obras que van de la mano con la necesidad. Porque al operar desarticuladamente, traemos productos desarticulados. La desarticulación genera más desarticulación. Y finalmente el servicio que nosotros como ciudadanos recibimos, para nosotros el Estado es uno. Nada que unidades formuladoras, ejecutoras o PMIs, no, es uno. Y si esa totalidad no puede actuar articuladamente, pues tenemos esta impresión de que Estado ineficiente. ¿Queremos cortar con eso? ¿Queremos que nuestra ciudadanía piense positivamente de nuestra gestión? ¿Queremos sentirnos como funcionarios públicos que estamos dándole algo bueno a la gente? Bueno, empecemos a articular. Miremos con claridad cuáles son los problemas y los abordamos en conjunto. No que esto es mi parte, esto es lo tuyo, yo ya cumplí. Esa mentalidad nos lleva a la continuidad de la fricción. No necesitamos fricciones en la obra pública, necesitamos unidad, porque el servicio tiene que llegar de forma completa. ¿Qué nos dice el Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, esta lámina yo le extraje una presentación del ministro Burneo. Carla, disculpa, ¿podría ampliar la gestión. presentación, por favor, para que puedan verlo? Perdón, claro que sí, vamos a ponerlo en modo de presentación. ¿Cómo hacemos acá? Que me sale abajo un cuadrito con los datos de del webinar, entonces no puedo ponerle para ampliarlo, porque justo está tapando esa parte. ¿No? Justo está tapando esa parte. ¿Sí? Sí. ¿No puede mover la barrita del Zoom? No la logro mover la barrita, parece que está aquí quieta y no me logra poner la presentación en grande. Con F5. Pero creo que igual se puede ver, ¿no? Sí, quizás lo pueda ampliar un poco más. Sí, como te digo, quisiera ampliarla, pero hay una barrita que está aquí congelada, no sé si ustedes la han congelado, pero no me lo permite. Vamos a F11 tratar, a ver. o F5. No, mientras la barrita esté aquí congelada, no me permite acceder a la opción de ponerlo en grande. Vale. De todas maneras, las diapositivas van a ser compartidas luego de la exposición. No habría problemas, ustedes, doctora. Continúe. Y lo importante es continuar con el hilo de lo que estamos hablando, porque la lámina finalmente sí se ve. Entonces lo que estábamos diciendo es que esta lámina yo la extraje de la exposición que hizo mi ministro Burneo al poco tiempo que asumió el encargo. Y una de las cosas que nos mostraba en la lámina es cómo el PBI, ¿no?, ha ido variando. Y en esas variaciones inclusive señalaba de qué manera se esperaba tener un crecimiento para el 2022, o sea, para este año, de 3.6%, pero no obstante, se reconoce al entrar en su gestión que la reducción va a ser de 3.3%. Esto que parece una reducción de 0.3% podrá sonar poquito, pero es muchísimos millones de dinero, ¿verdad? Entonces,
¿Qué hacer frente a esa reducción? ¿No? ¿Qué hacer frente a esa reducción de la estimación del movimiento del crecimiento del PBI? Bueno, entre las principales metas que ellos, que se ha planteado en el poder ejecutivo, vamos a encontrar que está incluida la inversión pública. Por eso es que aquí tenemos, estos son los ejes y la lámina que mostró el ministro Burnett. Tenemos 3 ejes principales. Uno de ellos, el central, el número 2, el que está en el medio, es la inversión pública, acelerar la inversión pública. No obstante, en los 3 ejes vemos que en el fondo estamos hablando de inversión pública, así tengan otros títulos. En el primero se dice reimpulso al gasto privado, pero miren las primeras medidas, destrabar inversiones de infraestructura. Ya estamos hablando nuevamente de infraestructura pública, sea que la hagamos por obra pública, sea que la hagamos por obras por impuestos, por asociación público-privada, sigue siendo infraestructura pública. Será inversión pública en el caso de las asociaciones público-privadas cuando hay un cofinanciamiento por parte del Estado, ¿verdad? Nos hablan de optimización del mecanismo de las obras por impuestos. Las obras por impuestos son inversiones públicas. Claro que sí. Nos hablan también de medidas de alivio tributario y otros más que sí ya recaen más en el tema privado. En el eje número 2, en la aceleración de la inversión pública, tenemos nuevamente el tema de ampliar el financiamiento de proyectos de rápido impacto. Esto quiere decir que no nos sorprendamos ver un shock de inversiones como teníamos años atrás, ¿no? Donde para proyectos pues pequeños, por ejemplo, algunos proyectos pequeños de las municipalidades, pues se pueda dar financiamiento para proyectos de rápida implementación. Pero no obstante, siempre tengamos en cuenta que las principales necesidades de la población requieren tanto ir con proyectos pequeños de rápida implementación como proyectos más estratégicos que impacten fuertemente en las principales brechas de servicios que tenemos. También nos habla de mayores recursos para inversiones en zonas rezagadas, reactivación de obras paralizadas, lo cual es muy positivo porque vamos a ver que la Contraloría sigue encontrando año tras año una gran cantidad de obras paralizadas, la mayoría de las cuales se centran en los niveles de gobierno subnacional precisamente. Cómo destrabarlas es parte del reto. Finalmente, se va a incentivar la estimación de la cantidad de las asistencias técnicas y los acompañamientos. Y eso es muy importante, y una recomendación que desde acá me atrevo a hacerle al Poder Ejecutivo es que por favor sus asistencias técnicas y acompañamientos, aparte de ser in situ, sean articuladas entre los distintos rectores que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Años atrás teníamos capacitaciones donde salíamos en conjunto, distintas áreas. Esa práctica debería retomarse, porque al final el operador es el mismo y aplica las normas de los distintos sistemas al mismo tiempo. Cada sistema con su léxico, cada sistema con sus procesos, con sus plazos, con sus términos, pero son las mismas personas aplicando las mismas, no todos estos procesos en paralelo, en simultáneo, y se necesita pues una capacitación articulada y conjunta que nos sirva para aplicarlo en la vida real. Recuperación de la confianza, vemos acá el tema de los G2Gs, nuevamente hablamos de inversión pública. Estamos hablando también del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que se lanza una nueva versión recientemente, ¿verdad? Entonces seguimos con el tema de la inversión pública a lo largo de todos los ejes de política económica. La inversión pública es tan importante para el Poder Ejecutivo que en toda su estrategia, en los 3 ejes, así tengan distintos nombres, está presente. Inclusive, en el marco macroeconómico multianual de 2023 a 2025, aprobado en agosto del 2022, se habla, ¿no? Se sigue mencionando una serie de herramientas de inversión pública, de gestión de inversiones un tanto novedosas como las PMOs, los Project Management Office, el BIM, el Building Information Modeling. También se habla de proyectos especiales de inversión pública, de los contratos D2G, ¿verdad? A fin de cuentas se habla de distintas medidas que lo que buscan es generar mayor capacidad de ejecutar con transparencia y con articulación entre todas las distintas áreas de nuestra institución que participan en los procesos de inversión pública, pero no solamente al interno de nuestra institución. Tenemos proyectos cofinanciados o ejecutados. Estamos hablando finalmente de una integración de todos los participantes en la inversión pública. El PMIE, la programación multianual del Estado, ¿no? Que elabora el MEF en base a las programaciones multianuales que cada gobierno regional, gobierno local, sector le remite. El MEF lo que hace es las junta, las articula a fin de tener una programación de las inversiones que el Perú va a realizar, ¿no? El Estado, la administración pública va a realizar en los próximos 3 años, ¿no?
Entonces, el PMI del 2021 al 2023, miren ustedes las cifras que tenemos en la lámina. Tenía un total de más de 78.000 inversiones públicas programadas para ese lapso de 3 años, ¿de acuerdo? De la cual el 72% provenían de las municipalidades y el 12% de los gobiernos regionales, mientras que el 14% del gobierno nacional. Con lo cual, la mayor cantidad de proyectos de inversión pública, la mayor cantidad de inversiones públicas, si sumamos tanto proyectos como las famosas IOARs o estas inversiones más pequeñas que no son proyecto, pero que son inversión pública, siguen estando, como siempre, a nivel subnacional. Entonces, el reto sigue siendo focalizarnos ahí, focalizarnos en nuestra tarea para lograr desarrollar adecuadamente todas estas inversiones. Y aquí lo podemos ver según el nivel de avance. Según el nivel de avance, vamos a ver que de estos 78.000 aproximadamente proyectos que estaban programados del 2021 al 2023, pues en ejecución se encuentra el 60%. Más de la mitad de las obras programadas para ese lapso de tiempo están en ejecución. Siempre, y también en el banco de proyectos, de acuerdo a la data que ha mostrado el MEF en sus distintos reportes, la mayor cantidad de proyectos registrados están en ejecución. Siempre es la ejecución lo que más tiempo nos toma y donde más variaciones y más tiempo nos dedicamos, ¿verdad? Y quizá tenga que ver con que las fases previas de idea y de formulación, donde hay menos proyectos, pues quizá por hacerse un poco rápido ante las presiones por inaugurar rápido o suscribir rápido un contrato para anunciarlo, ¿verdad? Quizá esas presiones hacen, ¿no? Y también la ausencia de capacidades, la necesidad de mayor meritocracia, capacitación, actualización, hacen que estos estudios técnicos no vengan con toda la calidad de información que se necesita. Llegamos a la ejecución, pero llegamos a trabarnos. Y ese es parte de lo que tenemos que asumir y afrontar. Quiero llegar a la fase de ejecución, pero no para quedarme ahí. Quiero llegar ahí para cumplir en los tiempos adecuados y prestar el servicio. Finalmente, mientras no estamos prestando el servicio, recordemos que lo que vamos a tener en la realidad es gente con necesidades que no se están satisfaciendo. Derechos como la educación, el agua y otros más que están en la Constitución que no se están aplicando porque no hay infraestructura que permita la prestación del servicio. Está el derecho reconocido, está en el texto constitucional, pero ¿por qué parece que no estuviera? Porque en la práctica las brechas en la prestación de los servicios son enormes. Ustedes pueden ver acá en esta lámina que elaboré con información que extraje de la consulta amigable del MEF, el movimiento de la ejecución presupuestal año a año desde el 2011 hasta el 2021 de la inversión pública. Si ven conmigo, las cifras para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, lamentablemente no superan o se encuentran por debajo, ¿no? Bordeando el 64%, el 59% en los mejores casos, desde que se inició la vigencia del INVIERTE-PE, ¿no? Que entró en vigencia en febrero del 2017. Bueno, desde entonces nuestras mejores cifras han estado en el orden del 64.9% para las regiones y para las municipalidades del 63.6%. ¿De qué? 63.6% y 64.9% del 100% del total de recursos previstos, programados para ser ejecutados en este año. Es decir, no hubo ausencia de dinero. Ahí está. Porque aquí estamos hablando de la ejecución del presupuesto, del movimiento del dinero. Este cuadro no nos está hablando, y no está medido hoy en día, la ejecución de la obra física. Estamos midiendo la inversión pública en términos monetarios, no de obra. Con lo cual, inclusive, si vemos aquí, estamos hablando de que dentro de estas cifras de ejecución, tenemos, por ejemplo, adelantos de pago para obras futuras que en el futuro se realizarán. Tenemos incrementos de precios por la inflación, por el incremento de los suministros, ¿verdad? Tenemos dinero que se va a obras que están paralizadas, que la Contraloría siempre encuentra, según el CIAF está al 100%, pero vengo a verlo y no está ni a la mitad. Eso también está aquí sumado. Entre otras cosas que no deberían de estar, ¿no? Como temas de corrupción, por ejemplo. Sumando inclusive todo esto, aún así no se llega
a gastar el 100% de los recursos destinados. ¿Cómo podemos salir de eso? Si ustedes siguen a las redes del desarrollo, que tiene distintas redes sociales, a mí me gustan mucho porque sus gráficos son bastante amigables, ¿no? Red de Estudios para el Desarrollo, ellos nos hablaron que el año pasado las tasas más bajas de ejecución de inversión pública estaban ¿en dónde? En las municipalidades. Ustedes han visto las cifras anuales del CIAP. Las municipalidades son las que perciben inclusive más recursos del canon. El año pasado el 55% del canon se fue a los municipios. 20 de los distritos que más canon tenían, de esos 20, solamente se ejecutaron en el 25% de los casos, menos del 50% del presupuesto. Hay mucho dinero del canon que anualmente no se ejecuta. Hay municipalidades, y ha salido en las noticias, en distintos medios, que teniendo canon no ejecutan la totalidad del canon que perciben. Este año inclusive han percibido más que años pasados, ¿verdad? Y sin embargo, lo que sí utilizan no necesariamente se está yendo a las obras que realmente se necesitan. Entonces, ¿cómo programar, cómo focalizar, cómo identificar, cómo permitir que nuestras autoridades mantengan esa programación en el tiempo, porque ellos aprueban la programación, ¿no? Es parte de los retos. ¿Cómo hacer que esa programación responda a un cierre de brechas y sea sostenida en el tiempo y no que a último minuto la estemos cambiando en el debate de la ley de presupuesto para sacar proyectos y meter otro y desmontar todo el trabajo de programación presupuestaria y de la inversión pública? Es parte del reto y depende en gran cuenta de los funcionarios, de las autoridades, de los gobiernos regionales y las municipalidades mismas. Programar nuestras inversiones de forma articulada con el planeamiento estratégico para no estar durante el transcurso del año o a último minuto modificándola una y otra vez. Porque lo que programo, si lo estoy modificando una y otra vez, hay cosas que estoy dejando a la mitad una y otra vez, ¿verdad? Y estoy desarticulando, mi equipo no sabe por dónde ir, qué camino continuar, qué proyectos priorizar, no hay mucha claridad. Ese desorden se tiene que trabajar para poder tener pues claridad en las inversiones que queremos realizar y con las cuales nos comprometemos a implementar. Esta lámina de aquí también es extraída de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, no es mía, es del MEF. Y nos dice que hacia el 2021, ya esto es hecho al 31 de diciembre, ¿no? Fue hecho en enero con cifras al cierre del 2021, pues ustedes pueden ver que menos del 50%, que hay 345 municipalidades que ejecutaron menos del 50% de los recursos que tenían asignados en el 2021. 4 gobiernos regionales que ejecutaron menos del 50%, ¿no? Entonces, sigue habiendo un amplio espacio de mejora. Recordemos que en el proyecto de ley de 2023 van a haber inclusive más recursos que van a ser entregados a los gobiernos subnacionales. Muchas veces uno piensa o podría tener la tendencia a pensar que asignar más recursos equivale a decir que se van a hacer mejor las cosas o se van a hacer más cosas. No si esto no va acompañado de las mejoras en la gestión, del aprovechamiento, de la identificación de los espacios que tenemos para mejorar nuestros procesos, para mejorar los aspectos que nos tienen demorándonos en ejecutar los proyectos. Si es que esa mejora en la calidad de la gestión de la inversión pública no va a la par con los mayores recursos que vamos a recibir, pues el próximo año vamos a tener índices nuevamente de tasas importantes de recursos no ejecutados. Y finalmente la población, la prensa, la opinión pública también nos mide en base a eso, nuestra capacidad de gasto, pero una capacidad responsable de gasto. Y para hablar de capacidad responsable de gasto hay un ejercicio que yo siempre hago y les recomiendo hacer. Entramos a la consulta amigable el 15 de diciembre y luego el 31 de diciembre. Y en esas 2 semanas, entre Navidades, Panetones, Año Nuevo, ejecutamos lo que no se ejecuta en el año, ¿sí o no? ¿Ah? Casi 10% del año pasado se ejecutó. Obviamente no es ejecución de obra física, son gastos comprometidos, certificados, devengados, ¿verdad? Para obras que se harán o gastos que se materializarán al año siguiente. ¿Cómo vamos a la fecha de hoy? Bueno, esto es al 5. Al 5 de noviembre, los gobiernos locales han ejecutado en dinero, ¿no? Presupuestalmente, el 45.5% del 100% de recursos que tenían previsto gastar este año. ¿Lograrán llegar al 100% en lo que queda del año? Dudoso, complicado, ¿verdad? Los gobiernos regionales, 47.3%. El gobierno nacional, 65.4%. El total del país ha ejecutado
un poquito más de la mitad, el 51.8% de todo el dinero previsto para ser destinado a inversión pública este año. Esto quiere decir que van a haber varias inversiones públicas y varias necesidades que se van a atender a través de inversiones públicas que no se van a poder cumplir, que no se van a poder realizar en los tiempos previstos porque no se está ejecutando el recurso destinado para ello. La Contraloría identificó, y esta lámina es de la Contraloría, yo lo extraje de su página web, a mitad de año identificó que existen 2.346 obras paralizadas en todo el Perú por más de 29.000 millones. Inclusive el Contralor en la prensa dijo que hacia final de año, hacia diciembre ya de 2022, probablemente estemos hablando de 3.000 obras paralizadas y por ahí. Y muchas de estas obras paralizadas tienen movimiento presupuestal, como hemos dicho previamente, donde se encuentran principalmente en Moquegua, Cusco, Lima mismo, ¿verdad? Y son de distintas tipologías de proyectos de inversión. Pero ¿cuáles son las causas principales de la paralización de las obras? Pues de acuerdo a la Contraloría, aquí tenemos en la lámina, tenemos, y también lo dice el Contralor en distintas entrevistas que ha dado, lo que ha encontrado la Contraloría es que las deficiencias en la preinversión y los expedientes técnicos acarrean que la obra durante ejecución se amplíe en términos de costo y de tiempo, llevando a paralizaciones, a incumplimientos contractuales, a que por el incremento de los costos previstos se necesita más presupuesto para esa obra, con lo cual hay que ver cuál otra obra desfinanciar para trasladar los recursos, ¿verdad? Esto nos lleva eventualmente a arbitrajes, ¿no? Donde nos trabamos inclusive más todavía. Hay problemas también de saneamiento físico-legal. En esta lámina, la Contraloría, por ejemplo, de un estudio que hizo en el 2019 sobre obras paralizadas del Gobierno Nacional y de las regiones, pero que también se repite la problemática en las municipalidades, encontramos, pues, además de las deficiencias técnicas, los incumplimientos contractuales y los temas arbitrales, las limitaciones de presupuesto por esos incrementos de obra, ¿verdad? La disponibilidad del terreno, el saneamiento físico-legal es un drama que afecta a todo el territorio nacional. Los cambios constantes de la rotación de profesionales, ¿no? También tenemos aspectos de meritocracia, diría yo, aspectos de conocimiento y capacitación constante, entre otros factores más. ¿Cómo mejorarlo? Y aquí vienen mis propuestas, porque este diagnóstico tiene que ir acompañado de propuestas para no salir medio deprimidos esta noche de esta conversación. Bueno, una primera propuesta y consejo que yo tengo para las gestiones entrantes, las autoridades entrantes y sus equipos, es realizar una buena gestión de la transición de la gestión en este momento. De acuerdo a las normas de la Contraloría para la transición que ya está en marcha desde mitad de año, el equipo que sale como el equipo que entrega tiene que entregar y revisar una serie de documentos, pero tengamos en cuenta que hay información adicional en inversión pública que los expertos de inversión pública conocen y que es importantísimo que nos la den para que durante la gestión tengamos toda la información y no suceda que no sabíamos que había tal valorización de obra, tal contrato, tal convenio de obras por impuestos, tal compromiso institucional, ¿verdad? Y de pronto por no saberlo no lo continúo y me veo pues en una situación donde tengo que indemnizar a alguien o en una situación legal indeseable, ¿no? Entonces, una buena gestión de la transición va a permitir, uno, darnos seguridad sobre qué estoy recibiendo, ¿no? Qué estoy entregando y qué estoy recibiendo. Deslindar también responsabilidades en ese aspecto, pero sobre todo conocer la fotografía de la gestión del Estado, de la madurez de la gestión de las inversiones públicas en mi entidad. Si no conozco los problemas, el estado en el cual se encuentra mi principal cartera de proyectos, no voy a poder hablar de hacia dónde quiero llegar y qué necesito para llegar. Necesito conocer la foto, el piso, cómo está la realidad de la gestión de mi cartera de proyectos, cómo se encuentran esos proyectos, qué falta, qué se intentó y qué no salió y por qué no se intentó. Y con esa información voy a poder establecer pasos, cronogramas para poder desarrollar una buena gestión de mi cartera de proyectos y llegar a tener una capacidad de gestionar correctamente de forma constante, continua, que me dé información valiosa para tomar decisiones, para que cada vez que yo dé un anuncio como autoridad ante un medio o ante mi población, a los meses no quede en el aire porque dije, para tal fecha se adjudica el contrato y después resulta que no tenía toda la información y esa fecha ya no va a ser ahí, sino al año siguiente. Quedamos mal. Incumplimos, generamos expectativas que tienen un efecto boomerang hacia nosotros mismos como institución pública. No tengamos eso
Tomemos las previsiones del caso, conozcamos la realidad de la cartera de nuestras inversiones. Meritocracia y generación de capacidades. Importantísimo saber valorar el equipo que está y que tiene el conocimiento, el know-how de los proyectos, ¿verdad? Y saber darle capacitaciones adecuadas. Muy importante establecer alianzas con las academias. Identificar las brechas y las carteras de inversiones relacionadas de esas brechas. Para identificar mis brechas necesito hacer un buen planeamiento estratégico. Si queremos hablar de inversión pública y no sabemos de planeamiento estratégico, no estamos muy claros de lo que estamos hablando. No estamos muy claros. Si tenemos claridad de cuál es nuestra visión, nuestra misión, de cuáles son nuestros objetivos estratégicos, y en base a ello armamos, identificamos la brecha para llegar a esos objetivos y armamos carteras de proyectos que nos permitan llegar ahí, recién en ese momento estamos actuando de forma coherente en el marco de la gestión pública y de las políticas públicas. Y lo que se necesita es mucha coherencia para saber que si mi población no tiene agua potable hace tantos años, yo no voy a estar haciendo monumentos, ¿verdad?, facilistas, populistas, sino que voy a estar atendiendo esa necesidad. Y eso nos lleva a hablar de la mejora en los estudios técnicos, mejora en la articulación de los sistemas del Estado y en los procesos, el planeamiento estratégico, conocer las contrataciones del Estado. El diario Gestión sacó hace poco una nota donde decía que a las municipalidades les toma 18 meses, más que a las demás entidades públicas, hacer un proceso de selección. ¿Por qué nos toma tanto tiempo hacer un buen proceso de selección? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer buenas bases, buenos proyectos de contrato? ¿No? ¿Por qué tenemos tantas impugnaciones, tantos procesos desiertos? ¿Por qué nuestros procesos de selección son de por sí, debiendo ser un proceso, un mecanismo? ¿Por qué son de por sí un objetivo en sí mismo antes que la obra? ¿No? ¿Por qué es que cuando vemos el proceso de selección, hoy espero lograrlo, después de 1 año y medio, ojalá que lo logremos porque seguimos en el camino? Eso no debería ser. El proceso de selección debe ser implementado en los pasos debidos como un paso, una herramienta para lograr tener buenos contratistas en el marco de la competencia que nos permitan implementar bien nuestros proyectos. Pero lamentablemente la realidad nos arroja algo distinto. Y yo entiendo perfectamente que esta complejidad parte en buena cuenta por cómo se encuentran la regulación de las contrataciones del Estado y cómo es difícil para nosotros o para ustedes como operadores aplicarlas concordadamente con la inversión pública, el presupuesto, las normas de control y demás normas. Mayor articulación entre niveles de gobierno, entidades y órganos de la propia institución. Adicionalmente a tener que articular todos estos sistemas del Estado, es muy importante que las autoridades tengan en cuenta que nuestros funcionarios tienen que estar listos y capacitados para poder articular con funcionarios a la interna de distintas áreas, que tienen distintas tareas, pero todas participan de la obra de alguna manera, así como con áreas de otras instituciones públicas, que también tendrán en algún momento que participar en nuestros proyectos. Si necesito un convenio de apoyo interinstitucional, si tengo una competencia compartida y tengo que coordinar con la municipalidad provincial y distrital quien la hace, o con el gobierno regional o el ministerio, y tengo que firmar un documento para que quede claro quién va a intervenir, o hay un cofinanciamiento, hay una coejecución, un documento que clarifique quién ejecuta qué y por cuánto dinero, en qué tiempos y cómo los cronogramas de ambas obras, de ambos componentes calzan en toda la obra en general. Los saneamientos físicos legales, ¿no? Aspectos, ya. A ver, por ejemplo, también todo lo que tenga que ver con la remoción de interferencias, todo lo que tenga que ver con las expropiaciones. Hacer todo esto de forma articulada, ordenada, son competencias y capacidades que tengo que fomentar y mantener actualizadas, ¿verdad?, en la interna de mi institución. Entonces, mi equipo, yo tengo que apostar como autoridad por capacitarlo fuertemente y por la meritocracia, porque la meritocracia es la aliada principal del éxito en la gestión. Una mejora sustancial en la gestión de las inversiones públicas hoy en día, ¿hacia dónde mira el mundo? Para proyectos grandes, no para proyectos chiquitos, para inversiones grandes, las Project Management Office, el Building Information Modeling. Muy importante acercarnos a la academia para que nos faciliten información sobre en qué consiste, en cómo implementarlas, qué paso a seguir. Una propuesta que yo he elaborado a través de la Universidad del Pacífico, que está a disposición pública a través de sus redes sociales, justamente tiene que ver, ¿no?, con todo lo que es la implementación de la Project Management Office, de las gerencias
de las oficinas de gestión de proyectos, ¿no? De las PMOs, para las inversiones subnacionales de mayor relevancia. ¿Y por qué las necesitamos? Porque son espacios ad hoc que se van a dedicar a toda la gestión del proyecto. No va a estar desagregadas en distintas áreas de nuestra entidad o de distintas entidades, sino que esta área, esta PMO, esta oficina, ¿de acuerdo? Por así llamarla, esta unidad se va a encargar de toda la gestión del proyecto y va a hacerlo de forma articulada con todos los participantes y tiene un fuerte componente de lo que es coaching, acompañamiento, desarrollo de capacidades para que lo aprendido se quede en el tiempo y a lo largo del tiempo la institución tenga una madurez sólida en la gestión de sus proyectos, que incluye mayor transparencia. Hay múltiples especialidades que están todas articuladas, desde la identificación de riesgos, desde el costeo, ¿verdad? Desde el saneamiento físico-legal, el tema contractual, una serie de temas de procura, una serie de aspectos relevantes, importantes que tienen que estar debidamente articulados para poder lograr tener las obras el tiempo, en los costos adecuados y que de la forma más transparente que se pueda realizar. La inclusión de la participación ciudadana a lo largo del ciclo de vida de las inversiones. Es un derecho que tiene la gente, es un derecho que tiene la gente y está inclusive reconocido en la ley marco de modernización de la gestión pública, ¿verdad? A lo largo del mundo se habla mucho del gobierno abierto, ya no solo los datos abiertos, que es un primer piso, sino de ir más allá del gobierno abierto. Un poco de gobierno abierto en inversión pública no nos caería mal, ¿no? Hay experiencias internacionales de gobierno abierto en inversión pública que podemos traer al Perú, que van más allá del presupuesto participativo, que van más allá de hacer una buena identificación de usuarios en el estudio de preinversión. Estamos hablando de mucho más que ello. Estamos hablando de permitir que la población no solo te proponga ideas, sino darles criterios de cómo estas ideas se tienen que vincular con objetivos, en qué tiempos, topes de presupuesto, y que en base a eso la población misma escoja dentro de las ideas, por ejemplo, que proponen, cuáles se vinculan más a ello. De permitirles, como se hace en otros países, ¿no? Al igual que lo que les he comentado, se hace en otros países, de permitirles ser parte de la revisión de cómo se está ejecutando la obra y retroalimentar, ¿no? Para tener información en tiempo real de la propia ciudadanía, de lo que está viendo en las zonas aledañas a cómo se está ejecutando la obra, que a veces nuestros supervisores de obra no se dan abastos. De permitirles inclusive participar en el funcionamiento, en la sostenibilidad, en la operación y mantenimiento, que sean parte de la obra para que la sientan suya. Hay experiencias internacionales donde hasta la inauguración de las obras lleva una placa donde está la comunidad con el alcalde y esas obras tienen un reconocimiento especial por la población. Entonces, esto que se aplica en otros países de forma exitosa, ¿por qué no intentarlo acá en el Perú, donde muchas veces la ausencia de la licencia social es lo que muchas veces nos paraliza muchas obras porque no hemos incorporado a la gente? Les hemos dado el proyecto de arriba hacia abajo, pero no lo hemos hecho con ellos. Mayor transparencia y rendición de cuentas, muy vinculado a lo que estamos hablando. La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones en las instituciones públicas hacia la ciudadanía, porque son proyectos que hacemos para darles servicios a la ciudadanía. Tenemos que rendirles cuentas. Y esta rendición de cuentas nos permite mantener legítimo, mantener cercano nuestra gobernanza, nuestra institución pública hacia la gente. Sentimos que tenemos una buena gestión municipal, una buena gestión regional que nos incluye y que a su vez nos da información constante y periódica de la situación de las obras. No nos enteramos aprendiendo la televisión por la prensa, sino que la autoridad también se involucra en informarnos y en recoger nuestra opinión, bidireccional, no solo te informo y recojo retroalimentación. Acercamiento al sector privado, importantísimo. Importantísimo porque muchas veces en el Estado no tenemos toda la capacidad y todo el dinero para hacer todas las obras que quisiéramos. Podemos adelantar el financiamiento de obras a través de las obras por impuestos y luego reconocer lo gastado por el sector privado en un CIFREL un certificado para que luego esta empresa privada descuente lo que gastó en la obra de su impuesto a la renta y nosotros nos descuentan el año siguiente de lo que nos tiene que transferir el Tesoro Público. Pero ya tienes la obra hecha antes, sin pasar por contrataciones del Estado, con una tecnología de acuerdo a lo que el sector privado nos puede brindar. Las asociaciones público-privadas cofinanciadas, por ejemplo, donde para grandes proyectos, parte de los recursos son del Estado y parte del sector privado, e inclusive la operación y mantenimiento, donde tanto nos cuesta al Estado llegar adecuadamente, inclusive la operación y mantenimiento se le traslada, ¿verdad?, durante una concesión de un lapso determinado al sector privado para que se encargue.
Y finalmente, para lograr todo esto, me parece a mí que el vínculo con la academia es importantísimo. El vínculo con la academia es importantísimo porque los rectores pueden dar sus mayores esfuerzos, pero nuevamente tienen una capacidad limitada, tanto en términos de costo como de personal, para cubrir toda la demanda de capacitación de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de los actores de la inversión pública. Preocuparnos por mantener a nuestro equipo debidamente informado, actualizado, nosotros también, a nuestros asesores también, es parte de lo que yo creo que una autoridad entrante debe tener siempre presente para poder salir adelante con una buena gestión de sus proyectos. Dicho esto, creo que me he excedido un poquito, les voy a poner aquí las redes de INICAM para que puedan seguirlos, para que puedan revisarlos y quedo atenta a las consultas que gentilmente me puedan hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Gaviño. Bueno, a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas. Por favor, las preguntas que se hagan a través de la caja de comentarios de manera escrita, y si desean, pues, hablar de manera oral sus preguntas, por favor, alzar la manito para que podamos habilitar su micrófono, por favor. Bien, acá ya tenemos algunas preguntas. Se las voy a leer. Bien, acá mencionan en el chat el señor Heiner Portella Vidal la siguiente pregunta, ¿no? En su ponencia ha mencionado que la planificación es importante. ¿Por qué el decreto legislativo número 1436, decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público, no incorpora el sistema administrativo de planeamiento estratégico? ¿Debería incorporarse o no? ¿Y por qué? Muchas gracias por la pregunta, Heiner. No está dentro de la ley marco, ¿no? de todo lo que es la administración financiera del sector público, porque no se destina al manejo financiero directamente, ¿no? Pero sí está dentro de lo que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cataloga como los sistemas administrativos. De tal manera que inclusive el planeamiento estratégico yo creo que es el sistema piso, base, para todos los sistemas sucesivos, ¿no? Todos los sistemas administrativos en general lo que van a perseguir es que se logre un manejo adecuado de los recursos, que pueden ser tanto monetarios como de personal, ¿no? En el caso de servir, por ejemplo, de la administración pública, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico es aquello que nos da el primer filtro, la primera claridad de cuáles son los objetivos que como institución queremos lograr. Entonces, ya con esos objetivos claros es que podemos hablar de carteras o programaciones multianuales de proyectos, programaciones multianuales de presupuestos que incluyen los proyectos más el gasto corriente, ¿verdad? Programaciones multianuales de las adquisiciones que se vayan a hacer, de las operaciones de endeudamiento que se vayan a hacer, entre otros aspectos más. Entonces, si bien no está recogido en esa norma, porque esta norma está destinada principalmente a todo lo que es el manejo financiero, ¿no? El tesoro público, el endeudamiento público, la contabilidad del presupuesto, la inversión pública recientemente fue incorporada, antes no estaba, pero está destinada al manejo financiero. El planeamiento opera más como un sistema que lo es, un sistema administrativo que abarca en general el piso sobre el cual todos los demás tienen que ir construyendo. No es solamente finanzas ni exclusivamente finanzas, es el piso sobre el cual todos los sistemas adicionales van construyendo, incluyendo el tema de que maneja Servir, de gestión de recursos humanos, que también es un sistema administrativo, el sistema de defensa judicial del Estado, cuyo todo es la Procuraduría Pública, que también es un sistema administrativo, incluyendo el Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, todos estos tienen que partir de un buen planeamiento. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. A continuación, activaré el micrófono de Lili Morey, ya que alzó la manito. Sí, adelante, señorita Lili. No se logra escuchar. Sí, no se le puede escuchar a esta señorita Lili. En todo caso, la pregunta la puede también hacer de manera de comentario. De momento vamos a pasar al señor Franklin Ramiro. Luego le pasaremos el micrófono de nuevo. A ver, señor Franklin Ramiro, por favor. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí.
Buenas noches. Hay una experiencia que yo comparto porque me acuerdo que dejé mi función de parte técnica y me gustó participar como comité de vigilancia y me di cuenta que la administración local no manejaba bien la parte de transparencia. Por ejemplo, no, yo les demostré cómo se maneja Infobras, Conoce, incluso la misma transparencia de la misma página web, los funcionarios no lo trabajaban. Entonces ahí me di cuenta que muchos funcionarios carecen de conocimiento de de las herramientas técnicas que te pueden ayudar, ¿no? Entonces hay algo que yo quería agregar justo de cuando usted mencionaba la mayor transparencia y control. Yo percibo que se tiene que hacer un énfasis en esto, ¿no? Las herramientas para que la gente pueda creer a un funcionario, ¿no? Entonces, esa es una debilidad que yo veo del Estado que comete los errores por una mala gestión. Gracias. Gracias, Francis. Bueno, si me pintas comentar una experiencia reciente, en una clase de pregrado se me ocurrió hacer que todos mis estudiantes aprendan a utilizar la consulta amigable, el banco de inversiones, el SEACE y Infobras. Entonces les enseñé a utilizar los aplicativos y ellos llegaron a empezar querían identificar la municipalidad del distrito donde viven, cómo es el ciudadano siempre quiere ver qué hace mi autoridad, ¿no? Entonces salían adelante, entraban a ver su municipalidad y les enseñé a ver las partidas, las categorías presupuestales y qué obras habían. Y luego lo linkearon con los códigos únicos para ver en el banco de inversiones y entradas se hace a través del sistema de seguimiento los contratos que se estaban suscribiendo para esos proyectos, el nivel de avance y lo cuánto tenían previsto realizarlo. Pongo esto en una publicación abierta en mi Twitter y un montón de funcionarios me empezaron a decir que ojalá que esto también se explicara, lo que yo había comentado, que había explicado en mis clases universitarias, ¿no? Que ojalá que esto también se les explicara a los funcionarios, ¿no? Porque ellos lo iban aprendiendo sobre la marcha y los que tenían mucho tiempo haciéndolo lo hacían, pero los que eran gestión nueva o que habían entrado recientemente tenían alguna complicación. Entonces lo que tú dices, la realidad también arroja, ¿no? Arroja que efectivamente, por más que se hayan realizado importantes avances en la articulación de estos sistemas, ¿no? Los códigos únicos para con un solo número identificar el proyecto en distintas bases de datos y demás, de repente toma un poco de tiempo aprenderse a manejar en ellas cuando recién se está entrando. Y a veces lo que se da por supuesto, se da sobreentendido que ya lo maneja toda la ciudadanía, pues en realidad no es así. Si queremos hablar inclusive de la participación ciudadana y como autoridades promover que la gente pueda informarse, también deberíamos ayudarlos un poco a que conozcan estas herramientas, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ok, gracias. 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 Bien, la siguiente pregunta es de Lili Morey, quien es regidora electa por San Isidro para 2023. Y su pregunta ¿es importante una auditoría externa al inicio de una gestión? Las auditorías externas siempre son muy valiosas. Tengamos en cuenta que se programa, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber hay una programación de cuándo se van a contratar, ¿verdad? De qué lapso de tiempo van a revisar. Entonces, sí sería importante tener una primera mirada como gestión entrante de cómo se está recibiendo en general la situación de la entidad pública, ¿no? Pero tengamos en cuenta ese dato que les estoy dando, que hay una programación, ¿no? Revisemos para cuándo está programada, si es que el presupuesto para adelantarla, para cuándo está prevista. Son cosas que son datos importantes a revisar. Bien, muchas gracias. A continuación, activaré el micro a Francisco Calderón Morales para que haga su pregunta de manera oral. Adelante, señor Morales. Me parece que bajo la manito. Bueno, a continuación le daré al señor César William Ospino. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo hay mayor competencia en las licitaciones públicas que se dan a nivel subnacional? Porque más o menos estaba revisando la data. El promedio, por ejemplo, hay en algunas localidades donde se presenta un postor o a lo mucho dos postores. Entonces, ¿cómo podemos promover una mayor competencia a sabiendas de que trae beneficios, ¿no? Difusión. La difusión es importantísima. Muchas veces
hay distintos interesados que quieren participar de procesos de selección, pero por más que los colguemos en el SEACE, por más que los colguemos en algún espacio, no se difunde debidamente. Y efectivamente lo que tú estás mencionando es importantísimo. Recordemos que está como un principio en la Ley de Contrataciones del Estado, el fomento de la competencia, la libre competencia, la libre concurrencia, el permitir que más postores participen como entidad pública nos enriquece la posibilidad de una mejor calidad de obra, porque vamos a tener más oferta para decidir. Y esto, en buena cuenta, beneficia a la población porque estamos hablando de que ha habido un concurso entre distintas empresas, expertas, ¿no? Y que se ha seleccionado a la mejor para satisfacer de mejor manera la demanda de ejecución de la obra, que lo permite ejecutar en los tiempos, con los costos adecuados, con la calidad necesaria para el servicio adecuado. Pero acá, y aprovechando tu pregunta, yéndome un poquito más allá, muchas veces tengamos en cuenta que la norma de contrataciones del Estado nos pone el factor precio como el factor principal. Hay otros factores adicionales que se recomienda tener en cuenta, porque a veces la obra más barata no termina siendo la de mejor calidad y puede terminar parándose en el tiempo. La entidad pública, la empresa pública puede ir por el precio de obra, decirnos que va a salir más barato, entonces le damos la buena pro, pero durante la ejecución se presentan una cantidad impresionante de adicionales y terminamos pues en una situación complicada. Siempre veamos si es que los postores han tenido previamente inhabilitaciones, sanciones, siempre revisemos eso y las causales de esas sanciones. Si es que han presentado información falsa, si es que has dejado previamente obras a la mitad, ¿verdad? Tengamos en cuenta también esta información para ver bien a quiénes les estamos dando la buena pro, ¿no? Entonces es importante al momento de analizar y elaborar las bases, yo siempre recomiendo poner criterios adicionales que vayan un poquito más allá del precio para poder escoger al postor ganador y siempre revisar un poco la data, la información de a quién estamos contratando, porque finalmente si es que esta persona, persona jurídica, esta empresa, vuelve a residir o ya tiene varias sanciones por las mismas causales, estamos corriendo un riesgo y sería bueno conocerlo también, ¿no? Como entidad pública a veces no miramos los registros de infracciones o de sanciones que ha puesto previamente el OSI a las empresas que están compitiendo. Es bueno de vez en cuando aprovechar en mirarlo, ¿no? Y esto lo digo como un agregado a tu pregunta, aprovechando que me preguntaste ahí un tip suelto que les doy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en la caja de comentarios? ¿O por micrófono? Bien, entonces hemos llegado al final de esta sesión. Agradecemos a Carla Gaviño por su excelente ponencia en este martes municipal, por compartirnos su valiosa experiencia profesional y académica en esta materia que nos ha presentado, así como la data estadística, ¿no? De vital importancia que nos ayuda a comprender y conocer la realidad de la inversión pública en nuestro país. Y bueno, ya para finalizar esta sesión y mandar el link de asistencia, por favor, les solicitamos a todos prender las cámaras para tomarnos la foto grupal de este evento. Ahí, María José, si me podrías ayudar, por favor, con la foto. Sí, voy a esperar unos 10 segunditos más para que prendan cámaras y procedo a tomar la foto. Tú nos avisas, por favor. Listo. Tomo la foto en 3, 2, 1. Listo, ya está. Muchas gracias a todos por su participación. A usted también, doctora Carla Gaviño. Esperamos su participación en futuros eventos de INICA. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, a ti y a todo el equipo de INICAM, también a todos los participantes. Si quieren contactarme, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Yo estoy en todas las redes. Carla Gaviño, y un gusto haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, entonces, a continuación, Majo, a ver si me podrías ayudar a compartir la pantalla, por favor, del boletín. Sí, un segundito, por favor. Sí. Paralelamente se está compartiendo el link de asistencia
en la caja de comentarios para que puedan anotar sus datos, sus nombres, sus apellidos, sus números, sus correos. Esto es importante para que se les pueda enviar su constancia de participación a los contactos dados, ¿no? Bien, adicionalmente, como se está mostrando en la pantalla, INICAM ha realizado un boletín legal del 1 al 31 de octubre de 2022, un boletín que recopila básicamente todas las normas, ordenanzas municipales más importantes que se han dado en el mes de octubre de este mes. Ustedes van a encontrar aquí las ordenanzas municipales, resoluciones administrativas, entre otros, con la fecha de publicación, la descripción y el contenido principal de qué trata la normativa, ¿no? Y además ahí se va a adjuntar un link para que ustedes puedan ver de manera completa en el diario oficial del peruano, ¿no? La ley o la ordenanza municipal. Este boletín lo estaremos compartiendo de manera semanal en este próximo mes y en este mes también de noviembre. En el transcurso de la semana estaremos compartiendo un link de inscripción para que ustedes puedan, digamos, registrarse, ¿no? Quienes deseen recibir este boletín semanal de normativas principales de la semana, por favor registrarse ese link, ¿no? Que vamos a estar enviando en estos días. Lo estaremos enviando a través de la página de comunidad INICAM, que es un grupo de WhatsApp en el cual están todos inscritos. De igual manera estaremos compartiéndolo a todos los contactos que también se registran semanalmente en este martes municipal para que estén atentos a este nuevo boletín, ¿no? Muy bien, habiendo dicho eso, por favor, no olviden registrarse en el formulario de asistencia. Tenemos aquí 5 minutos para que podamos resolver todas sus dudas, ¿no? Si tienen algún problema con el registro, por favor, poner sus nombres, apellidos y números en la caja de comentarios para enviar el link de asistencia a su WhatsApp, por favor.